Manuel Moret, trayéndonos el horóscopo de esta semana en este maravilloso crucero que estoy haciendo sobre el famosísimo río Yangtze. Y ahorita estoy en mi camarote, que es chiquitico, así como mi casa. Me recuerda que está así como que si estuviera en mi hogar en Nueva York. Y desde aquí voy a hablar de los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Para que entiendan un poco cómo va a ser esta semana, les voy a introducir sobre la historia de este río Yangtze. Imagínense que sobre las aguas del mismo han pasado como 4 imperios distintos. En estas aguas los chinos perdieron bajo el poder británico, pero luego ganaron bajo el poder de Mao Zedong sus tierras de regreso. Este río es llamado el río amarillo e incluso lo llaman las venas del dragón. Y esta historia se las cuento porque es lo que pueden sentir ustedes, amigos del signo de fuego, esta semana. Pueden sentir como algunos de ustedes van a perder sus imperios por sus propias traiciones o las traiciones de otros. Y muchos de ustedes lo van a ganar de vuelta. Van a triunfar sobre aquellas cosas que pensaban perdidas. Así que para ustedes, para muchos de ustedes va a ser una semana para decir adiós. Y quizá para sentirse un poquito mal, pero otros van a sentir el éxito en sus manos. Así que corran, fluyan por las venas del gran dragón. Y aquí en la popa, en la proa, en la parte de atrás del barco, soy muy malo para eso, las cosas de los barcos, creo que es la proa del barco. Vamos a hablar de los signos de tierra que son Tauro, Virgo y Capricornio. Esta semana va a ser de prevención. Va a ser de atacar el problema antes de que comience. Estaba escuchando un poco sobre la medicina tradicional china y eso es lo que ellos hacen por medio de la acupuntura, por medio de los masajes, por medio de la presión con los deditos en los puntos energéticos del cuerpo. Ellos liberan energía, ellos resuelven conflictos antes de que aparezcan en el cuerpo. Imagínense ustedes qué maravilla. Y es lo que ustedes van a hacer esta semana, amigos de los signos de tierra. Prevenir, atacar antes de que el conflicto aparezca, antes de que las cosas negativas aparezcan en sus vidas. Así que abran sus ojos, vayan a los puntos en su vida que pueden ser conflictivos en el futuro y resuélvanlos ahora para que la semana, el mes y la vida que les viene sean espectaculares, sin conflictos, sin drama, porque ustedes van a prevenir antes de lamentar. Una de las cosas más interesantes de este pueblo es que está lleno de retos. Por ejemplo, al comenzar tuvimos que pasar por el puente del amor y para hacerlo tuvimos que hacerlo de una manera especial. Posteriormente subimos 33 escalones, que son los 33 paraísos que le llevan al cielo. Cada uno de estos espacios son pruebas para ver cuán bueno eres en la vida. Si eres bueno, las pasarás todas. Si eres malo, pues podrás caer al foso. Y eso es lo que va a tratar esta semana, todo lo que son los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. Mira, no tengo ni aire porque está caliente aquí el sombrerito ayuda un poquito. Y ustedes van a pasar por todas esas pruebas, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones, el amor, las sociedades, etc. Y también a nivel personal se va a probar mucho el amor propio, la confianza en ti mismo, en las cosas que quieres. Bueno, vamos a seguir caminando por este pueblo fantasma que está lleno de actividades y de pruebas para cada uno de nosotros. Por ahora las hemos pasado, todos los del grupo, incluso yo, así que parece que soy bueno. Bueno, vamos a continuar porque estoy traduciendo al grupo que no sabe nada de inglés. Yo soy el único, así que estoy en eso, también trabajando aquí en la China. Vamos a ver qué dice este señor, que es bien interesante. Es muy duro para su espalda. ¡Wow! Por el longi, imposible. ¡Bien!
Ahora vamos a hablar de los signos de agua, que son quienes, que son Piscis, Cáncer y Escorpio. Esta semana ustedes van a estar entre lo bueno y lo malo, entre la culpa y la inocencia. Va a ser una semana para reflexionar, quizá para darse cuenta que aquellas cosas que ustedes creen que son súper positivas para su vida, cosas que ustedes creen que están haciendo bien, no estaban tan bien, quizás no eran las más correctas, o quizás para reconocer que aquellas que han alejado, aquellas que han puesto a un lado por creer que no son tan buenas, pues traían mucho beneficio para ustedes y por juicios propios o de otros las alejaron y pues no le sacaron el provecho. Así que esta semana es una semana para dejar partir esas reglas que quizá ustedes creían buenas para su vida y ya no lo son, están vencidas, así que hay que cortarla como esas ramas de los árboles que están muertas y hay que dejarlas partir, o para abrirse a cosas nuevas que antes les daban mucho miedo. Así que es atravesar el miedo y entregarse a esas cosas positivas y nuevas que están allí, que están cerca de ustedes y que están jugando y no le han dado su tiempo y su espacio. Así que esta semana es para dárselo. Bueno, y ahora es momento de regresar al bote. Hasta aquí llegó su servidor Samuel Moret con el horóscopo de la semana, recorriendo este pueblo fantasma y algunas cosas que hicimos en el bote. Estoy cansadito. Por este lado me está haciendo muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana y recuerden que sonreírle a la vida. Este viaje está fantástico. Adiós.